Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, señoras senadoras, señores senadores, con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo recientemente promulgada, se da un gran paso para que el salario pueda avanzar a un mayor ritmo de su recuperación gradual y sostenida y poder así transitar hacia un salario mínimo, de un salario mínimo hacia un salario digno y decente. Con esta reforma se actualizan 35 años de rezago salarial histórico. Recordemos que fue en 1976 que en nuestro país se registró el salario mínimo real más alto. Sin embargo, ha venido decreciéndose al grado de que hoy tiene una pérdida real en el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores mexicanos de un 70%. La situación del salario mínimo en México es tal que un aumento tendría ciertamente mucho más beneficios que costos. Eso demostrado además de manera clara en los países donde se ha tomado consideración de que el salario es importante para poder incluso reactivar la economía, no solamente la economía familiar, sino la propia economía de esa nación. Significa, pues, que una política pública destinada a elevarlo mejoraría los ingresos de los trabajadores que hoy se encuentran en la escala más baja sin que pueda tener repercusión negativa hacia los demás trabajadores. De acuerdo con la investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario, el incremento al salario mínimo promulgado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo a principios del año son rebasados por la inflación en los primeros 4 meses, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica del poder adquisitivo. Esta misma situación se ha repetido cada año, cuando menos desde 1987, en que el salario representó aumentos nominales menores al de los precios de los aumentos en los alimentos, por lo que la pérdida acumulada del poder adquisitivo desde este aspecto de lo que tiene que ver con los alimentos incluso es mucho más alta, del 78.66%. El salario mínimo en México resulta, pues, un caso atípico en el contexto global. Según la CEPAL, otras economías similares a la nuestra, como Argentina, Chile, Brasil o Colombia, elevaron sus salarios mínimos, sus salarios de trabajadoras y trabajadores base de 2002 a 2011. Así fue como recuperaron entre 2 y 3 veces el nivel de subsistencia. En ningún caso la recuperación salarial condujo a una situación de inflación o desempleo. Al contrario, la igualdad de ingresos mejoró significativamente y aunada a otras políticas redistributivas y de fomento económico, permitió elevar el nivel de vida de las personas, de las familias. La CEPAL también nos detalla que México es el único país en América Latina en que la pobreza aumentó y en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las personas. En paridad de poder adquisitivo, el salario mexicano es 2 veces menor que el salario mínimo en Brasil, o en El Salvador, o en Perú, o en Honduras, o en Trinidad y Tobago, Uruguay o Venezuela. Actualmente, la institución que se ocupa de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, del Salario Mínimo, integrada de manera tripartita por el gobierno, los patrones y los trabajadores. La pluralidad de la integración de la comisión parecería justa y funcional,
pero la realidad, los resultados en el incremento del salario demuestran exactamente lo contrario, según se puede constatar todos los días en el bolsillo de las y de los trabajadores. Esta comisión ha funcionado como un instrumento de política económica y no como una institución laboral. La política salarial que ha acompañado a las políticas estructurales se ha caracterizado por mantener el objetivo económico de mantener la estabilidad monetaria conteniendo la inflación. En este sentido, recordemos que la misma fue creada ad hoc en el contexto de los pactos económicos y sociales firmados por el gobierno federal en la década de los 80 en el siglo pasado. El de solidaridad económica en el 87, el de estabilidad y crecimiento económico en el 88. La crisis desatada en diciembre del 94 sencillamente la dejó atrás. No hubo manera de mantener un esquema de mayor reducción a los salarios. Desde inicios de este siglo ha emitido resoluciones esta comisión emparejando el salario mínimo con la inflación esperada, manteniendo al salario en un mínimo nivel, sin caídas más abruptas, en parte porque ya no queda espacio para mayores reducciones y porque se ha mantenido deprimidos a los salarios por otras vías como ha sido la informalidad. De cualquier forma, en casi 3 lustros del salario, este salario se ha mantenido estancado en su nivel más bajo, insisto, como se puede constatar todos los días en los bolsillos de las y los trabajadores. La inflación del salario no ha obedecido a cuestiones de necesidad o de estudio de las necesidades de la clase trabajadora para acceder a un salario suficiente. La práctica hasta ahora vigente ha sido atar el aumento salarial con la inflación pronosticada por el gobierno. Por estas razones, la determinación de los salarios mínimos no ha tenido fundamentos legales ni técnicos. Ha sido una política discrecional, vertical y autoritaria. La forma tripartita como se encuentra diseñada la Comisión Nacional del Salario Mínimo favorece al Ejecutivo, no a los trabajadores y a las trabajadoras, ya que la representación de los trabajadores, ostentada por el sindicalismo oficial, puede avalar o no los incrementos, pero eso es intrascendente en tanto los patrones y el gobierno mantienen el dominio de 2 de los 3 sectores que concurren en la CONASAMI. Por ello, en realidad, el gobierno define los salarios mínimos mediante decisiones verticales del presidente de la República. O sea, los salarios se fijan desde hace décadas por decreto. Todo eso, e insisto, a partir de la desindexación del salario mínimo, es necesario que revisemos el funcionamiento y, como proponemos en la iniciativa que hoy estamos presentando, que le pido, señora presidenta, pase textual al diario de debates y del cual hoy no mencioné absolutamente nada, pueda ser analizada en comisiones a partir de nuestra obligación, velar realmente por los intereses de las familias de trabajadores que todos los días pasan penurias para poder, ya no digas tener otros elementos importantes que eleven la calidad de vida, simplemente no tener condiciones de alimentar de manera decente a su familia. Es cuanto y muchas gracias por su atención.
Gracias, senadora Angélica de la Peña. Su texto será integrado al diario de los debates como usted lo solicita. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudio Legislativo Segunda.